Bueno, les queremos dar la bienvenida a este conversatorio convocado por el equipo académico del Diplomado Virtual en Estrategias para la Prevención de las Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes, el cual se realiza en alianza entre la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y la Corporación Cariño, que este año tiene las inscripciones abiertas para la segunda cohorte. Entonces, extendemos la invitación a ustedes que nos acompañan en esta tarde para que conozcan un poco más sobre la oferta de este diplomado. Este espacio que vamos a tener en esta tarde será un espacio de reflexión y conversación para conocer las experiencias y aprendizajes relacionados con las diferentes estrategias que se diseñan y desarrollan para garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y su protección desde las diferentes violencias que afectan sus contextos. Tendremos como invitado especial a César Alberto Zapata Gil, quien hará una intervención de aproximadamente 40 minutos con una presentación y luego todos los asistentes podremos hacer preguntas e interactuar con apreciaciones o interrogantes pidiendo la palabra por medio de la plataforma o escribiendo por el chat. Como les contaba Sandra, vamos a tener la grabación de este encuentro para quienes no nos han podido acompañar y luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube para que puedan tener acceso a estas grabaciones. Ahora sí, para entrar en materia, les vamos a presentar a nuestro invitado. Él es César Zapata Gil, psicólogo y especialista en gerencia de proyectos y actualmente es el coordinador de infancia y adolescencia en la gobernación de Antioquia. César nos contará cómo se está trabajando desde el departamento de Antioquia por incorporar en los municipios acciones concretas con enfoque territorial para la atención integral de las niñas, los niños y los adolescentes. César, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación el día de hoy. Vale, muchas gracias María Camila. A todos y todas un cordial saludo. Qué rico que estemos aquí para conversar de un tema que primero es una pasión, o sea, generar estrategias de planificación y planificación ajustada como a las características de cada uno de los territorios. Es un asunto que nos ha convocado a un equipo de trabajo con el cual venimos trabajando desde hace mucho rato y que obviamente se convierte en uno de los retos de cualquier gestión que reconozca las características y necesidades de un contexto. De pronto corregir un pequeño detalle, María Camila, y es que obviamente vamos conversando, creo que son muy poquitos en la sala, o sea, hagamos esto una conversación amena, preguntémonos, cuestionémonos, No, César, el como lo que auditorio estamos es haciendo tuyo. cotidianamente. Vale. Úsalos como quieras. Listo. Creo que mi exposición no va a ser más de 20 minutos, 25 minutos realmente. Es muy concreta, pero espero que sea lo suficientemente efectiva. Entonces voy a empezar compartiéndoles pantalla. Vengan un momento. Compartir pantalla. ¿Ya la están viendo? Sí, es César. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, como les decía ahora, y bien lo presentó María Camila, la experiencia que vamos a mostrar es lo que implica la gestión territorial y una estrategia que no es propia nuestra, es una estrategia que adoptamos de una serie de acciones que se han desarrollado en diferentes momentos, en diferentes administraciones, no solamente la gobernación de Antioquia, es más, yo no sé si en la gobernación de Antioquia alguna vez la habían utilizado, sino más en el municipio de Medellín. Fue adoptada inicialmente, de hecho, los albores de esta estrategia vienen por ahí de 2008, 2007, 2009, en esos tiempos en los que se hablaba de la micro focalización, o sea, de poder bajar las necesidades, incluso puede ser desde antes, con todo el tema de presupuesto participativo, o sea, donde lo que se buscaba era llegar realmente a las necesidades de cada territorio, poner la voz de los habitantes del territorio, que creo que es uno de los asuntos más importantes de cualquier tipo de gestión territorial, en la voz de la planificación estratégica. En muchas ocasiones, los que planificamos, ahí sí me ubico yo, espero que no suene eso muy loco, los que planificamos y diseñamos estrategias
para trabajar en un territorio lo hacemos desde afuera, sin reconocer plenamente lo que implica el territorio. Entonces, lo que buscamos con esta propuesta es, no, oiga, usted no puede planificar un territorio sin que lo reconozca, sin que conozca cuáles son los intereses y características de cada uno de los territorios. Entonces, ¿qué es la gestión territorial? Que creo que es lo primero que tenemos que discernir. Primero, es un conjunto de procesos. Esto no se da como una técnica o como una acción o como un solo taller. De hecho, está conformado por una gran cantidad de diagnósticos rápidos participativos, de estrategias que utilizamos en el territorio para reconocer el territorio, entrevistas a profundidad, grupos vocales, rastreo de fuentes secundarias, fuentes primarias, en fin, todo lo que implica una acción de investigación. Pero una acción de investigación, ¿para qué? Para gestionar el territorio, teniendo en cuenta las poblaciones que lo habitan. O sea, si bien todo nuestro foco es infancia y adolescencia, ¿cómo voy yo a hablar de infancia y adolescencia sin poder escuchar a los padres y las madres? Sin generar unos diálogos con los públicos que están en ese territorio para trabajar directamente con estas poblaciones, los docentes, los psicosociales, los enfermeros, los médicos, en fin, la mayor gran cantidad de población que habita ese territorio que me permita a mí, si bien no vamos a llegar, obviamente vamos a focalizar poblaciones y a establecer grupos focales con grupos reducidos, pero sí que las voces de los diferentes pobladores, de los diferentes sectores incluso, que habitan ese territorio, sean escuchadas para la construcción de un plan de acción que los va que lo gozan, que lo viven, que lo sienten. Y que obviamente lo que se diseñe conjuntamente va a tener que ver en su mundo relacional. Reconocer sus relaciones, sus contextos, su historia, su idiosincrasia, incluso su geografía. Eso para nosotros es fundamental. No es lo mismo un territorio páramo a un territorio tipo Bajo Cauca con calor de 28-29. O sea, eso implica otras manifestaciones diferentes que afectan su idiosincrasia y que obviamente afectan la manera de ser y la manera de relacionarse con el territorio. La intención central de la atención comprende, primero, la gestión de las políticas en todos sus ciclos, formulación, implementación y evaluación. Aquí también quiero ser muy claro, al menos para nosotros, ¿no es cierto? Lo que nosotros buscamos desde la Gerencia de Infancia y Adolescencia de la Gobernación de Antioquia es gestionar políticas. Nosotros tenemos, yo creo que eso rara vez se va a encontrar en una gerencia, en una dependencia, 4 políticas poblacionales que son centrales para nosotros y que implican de entrada ya un reto bien importante, que es el curso de vida. La política pública de familia, la política pública de Buen Comienzo Antioquia, primera infancia, la política pública de juventud unido a toda la política nacional y la política pública de infancia y adolescencia. O sea que allí tenemos ya un gran reto y para nosotros estos planes de acompañamiento territorial nos permiten realmente colocar como estrategia central a la población en la gestión de estas políticas, que las políticas reconozcan las poblaciones, reconozcan sus necesidades y que obviamente permitan interactuar con todo lo que se pretende en cada una de las políticas. La gestión intersectorial, que es lo otro, por ejemplo, yo lo he dicho abiertamente en varios escenarios, y de pronto alguno de ustedes me lo ha escuchado ya por ahí, hay instituciones que son instituciones bisagra, o sea que lo que hacemos es conectar oferta con demanda. Esa es la Gerencia de Infancia y Adolescencia. Es una institución bisagra que obviamente al gestionar estas políticas públicas lo que tiene es que transversalizar las diferentes, perdón, las diferentes misionalidades de otras dependencias para que bajen a esas políticas públicas, a las poblaciones que se benefician de esas políticas públicas. Entonces, para nosotros esta gestión intersectorial, que no solamente involucre otro punto clave, la gestión de los territorios, no solamente es la oferta institucional, no solamente es la capacidad de respuesta a la institución frente a una problemática, y la institución entendiendo las OGs, es toda lo que tiene que ver con el municipio, sus organizaciones sociales, sus organizaciones de base, los pobladores que están allí habitando de una manera organizada, acciones comunales, en fin, todos los diferentes sectores que hacen parte de esa comunidad, el comercio, el sector cultural, en fin, la mayor cantidad de sectores que
se vinculen a este proceso de gestión territorial, lo valida, lo convalida y lo hace realmente pertinente, oportuno y eficiente, eficaz y efectivo en un territorio. Dije estas 4 cosas muy rápido, pero eso eficiente, efectivo y eficaz es sumamente importante en la gestión de la política pública. O sea, que realmente cumplamos con la misionalidad, lleguemos y cumplamos los objetivos que se pretenden con determinada acción, que lo hagamos con la menor cantidad de recursos y que lo hagamos respondiendo de una manera oportuna a las diferentes comunidades. La adecuación de la arquitectura institucional. O sea, obviamente, para nosotros desde la gestión territorial es fundamental reconocer esa arquitectura institucional, la capacidad de respuesta de cada uno de los territorios, esa posibilidad que se tiene desde ese territorio, esas potencialidades en su capacidad y en su gestión para poderlos transformar. Y obviamente, nosotros tenemos 103 municipios categoría 6, o sea que tienen un músculo bastante limitado, unas arquitecturas muy débiles, muy pequeñas, muy chiquitas. Lo que hacemos desde Gobernación de Antioquia es potenciar esas capacidades de respuestas y llamar a la vinculación de otros actores. Entonces, si ustedes me preguntan, hace poquito hicimos en abril una gestión sumamente interesante en todo el departamento de Antioquia en el marco del mes de la niñez, en la que pudimos, por ejemplo, en los microfestivales, tener una convocatoria de alrededor de unas 20 o 30 organizaciones, todas ellas respondiendo al tema de infancia y adolescencia, no todas en el marco de la arquitectura institucional de la gobernación, sino también por fuera de esa arquitectura institucional y obviamente vinculando los actores territoriales, todos los actores de Buen Comienzo Antioquia, todos los actores que hacen parte de esos territorios en los que estuvimos para que se vincularan y colocaran en la agenda pública el tema de infancia y adolescencia. Ahí logramos una movilización sumamente interesante en todo el departamento de Antioquia, con un poco más, casi 600.000 personas movilizadas en torno al tema de infancia y adolescencia durante todo el mes de abril. Otro asunto sumamente importante de todo lo que implica la gestión territorial es fortalecer la capacidad de respuesta. La asistencia técnica, para nosotros es clave la asistencia técnica, pero la asistencia técnica se hace no una asistencia técnica de gobernación versus municipios, sino una construcción conjunta de conocimiento con todos esos actores con los cuales estamos planificando y que a su vez se convierten en actores protagonistas de su planificación porque obviamente tienen capacidades de respuesta a los cuales le van a aportar de esta estrategia de planificación territorial. Y finalmente, la construcción de procesos de gestión intercultural, o sea, que implique reconocer los diferentes matices, los diferentes grupos culturales, los diferentes grupos y las diferentes manifestaciones que aparecen en cada uno de los territorios como grandes potencialidades para potencializar más esa capacidad de respuesta y lograr un mayor impacto. Sobre todo que sumando estas 4 o 5 cosas que les acabo de decir, o 6 cosas incluso, lo que buscamos es algo que creo que cualquier política pública y cualquier estrategia y herramienta de gestión territorial debe tener como eje central, y es la sostenibilidad. Que el territorio quede con lo que nosotros estamos haciendo con los actores del territorio. ¿Listo? No sé si hasta acá, por ahí en el chat, o alguien quiera, interrúmpame, por favor, no me dejen hablando solo que yo soy bueno para delirar. César, yo quiero preguntar algo. Sí. Cuando tú hablas de los diagnósticos que hacen, que han encontrado, ¿cierto? Porque uno siempre habla como esa primera etapa, pero ustedes ya como en este recorrido que han hecho en gobernación, ¿qué encuentran? ¿Qué encuentran para uno poder saber qué va a planear, a quién necesita, qué estrategias? O sea, contarnos un poco como ese panorama o esa foto de Antioquia. Pues si se puede, si hay información. No, información la hay, de hecho pongo a su disposición la información que tenemos. Miren, yo creo que incluso esto es para que lo discutamos y lo profundicemos, porque bueno, todavía lo estamos terminando de ajustar y construir, pero cada municipio, Sandra, cada municipio tiene un plan de acompañamiento territorial ajustado a sus necesidades. Si yo voy a sobreponer los 125 planes de acompañamiento territorial, obviamente van a aparecer cosas similares. Pues hay cosas compartidas, por ejemplo, el tema del conflicto. Lo va a transversalizar algunos asuntos que son centrales para nosotros en infancia y adolescencia. Las comunidades están preocupadas por el reclutamiento y por la afectación directa, el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales. Y ahí no solamente referencian Clan de Golfo, ELN, disidencias de las FARC, sino que también relacionan una serie de grupos armados
que tiene que ver con los combos y las bandas, que obviamente también están teniendo una injerencia directa en muchos de los territorios, más en unos que en otros. O sea, ese tema está vivo y es una de las responsabilidades que nosotros tenemos de cómo trabajar todo el tema de prevención a esta problemática que es muy aguda y que realmente vulnera de una manera aterradora el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. El tema de la salud mental, otro tema sumamente importante que obviamente yo lo colocaría en el techo. Todo el asunto de lo que estamos encontrando en todos los territorios. Esto no solamente es el famoso caso mediático de Angostura con todos los intentos de suicidio y los suicidios consumados, o sea, todo el tema de conducta suicida que identificamos allí en Angostura, Yarumal, en Campamento un poco y en otros municipios del norte. Esto se presenta en muchos otros municipios. Es más, en estos días estábamos haciendo todo un cruce con la Secretaría de Salud acerca de las incidencias de la conducta suicida de los últimos años. Ahí hay una información bien interesante incluso para salud pública, Sandra. Es todo un rastreo de cómo se ha comportado el departamento de Antioquia y que obviamente, lamentablemente, muchachas y muchachos aparecemos en los picos más altos del país. O sea, en cuanto a incidencia de suicidios, en toda la cadena de conducta. O sea, no solamente el intento y la ideación suicida, la ideación y el intento suicida, sino también los suicidios consumados de niños, niñas y adolescentes y obviamente de hombres y mujeres. Pues ahí lo cruzamos, lo podemos cruzar por poblaciones y lo podemos cruzar por géneros. Tercer tema, que también entra dentro de la sombrilla, el tema de violencias sexuales. O sea, es otro de los temas complejos. Es más, nosotros ya empezamos desde ahora con el tema del 30 de julio, que es el Día Internacional en contra de la Trata de Personas. Nosotros tenemos una estrategia que tiene que ver con una serie de hitos que desarrollamos durante todo el año y a los cuales los sumamos desde los diferentes planes de acompañamiento territorial para fortalecer en los territorios. Ese tema de la violencia sexual es otro de los temas complejos, sobre todo con un asunto. Aquí en Medellín, y bueno, no sé quién está conectado, en Medellín y en el área metropolitana, es un tema visible, es un tema que nos indigna, es un tema que hemos logrado colocar en la agenda pública como uno de las esclavitudes modernas más indignas y que nos debe realmente causar indignación y cuestionarnos como sociedad. Pero en otras subregiones no aparece de esa manera. En otras subregiones es un tema todavía que está por posicionar y que está por reflexionar sobre todos los atrasos y todas las dificultades que le trae al desarrollo integral de los niños y las niñas. Todo el tema de las violencias sexuales es otro de los temas fuertes. El consumo de sustancias psicoactivas, otro de los asuntos complejos. Bueno, violencias sexuales, ahí quiero tocar dos temas muy complejos, que los iba a pasar por encima y vale la pena mencionarlo. El tema de ESNA, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Un tema que aparece en todas las subregiones. Eso no es solamente un asunto del área metropolitana, es un asunto que nos aparece en todas las 9 subregiones del departamento de Antioquia. Paréntesis, nosotros tenemos 9 departamentos en uno. O sea, esto es de una diversidad sumamente interesante. Cerramos paréntesis. Y el tema de embarazo adolescente, que si bien uno normalmente habla de embarazo adolescente, casi que un hito aparte o un ítem aparte, una problemática aparte, nosotros la metemos dentro de toda la línea de violencias sexuales, porque incluso es muy lamentable la cantidad de niñas y niños que se nos embarazan a muy corta edad, a menos de 14 años. O sea, ahí también repunta el departamento de Antioquia. Ahí hemos logrado consolidar algunos informes bien interesantes, lo pongo a la disposición de ustedes, Sandra. De hecho, a la Corporación Cariño hace poquito le envié una serie de textos, les enviamos una serie de textos que tienen que ver con este contexto departamental. Hay otras problemáticas que aparecen, el tema de trabajo infantil, un tema también complejo, muy denso por todo lo que implica ese trabajo infantil y por que todos los interrogantes que nos colocan como sociedad, sobre todo en una sociedad que todavía valida el trabajo infantil como una posibilidad de desarrollo. Y no es que ese muchacho ya tiene 9 años, ¿cómo así que lo tengo que mantener, que salga a la vida a ganársela? Eso creíamos que era una voz de nuestros abuelos. Eso es una voz que escuchamos todavía en los cafeteros y los cafetales del suroeste antioqueño. Es una voz que todavía escuchamos en la minería ilegal del nordeste y del Bajo Cauca. Es una voz que escuchamos todavía en muchas prácticas muy fuertes del Urabá, de agricultura e incluso otro tipo de prácticas
unidos a la pesca y unidos al comer supuestamente, pero que se convierte como en el tema de trabajo infantil. Entonces, serían muchas las temáticas y si lo vamos a recostar incluso, cada una de las subregiones nos empieza a marcar como en unas más fuertes una temática que en otra, pero podríamos decir que estas 5 o 6 problemáticas nos aparecen muy fuerte en los 125 municipios de Antioquia. Pero también hay que reconocer que cada uno de esos planes de acompañamiento territorial obedecen a las lógicas de territorio. Entonces, por ejemplo, hay territorios que nos han pedido asesórenos frente cómo trabajar el tema de las redes sociales, que es un tema que también aparece mucho, pero no aparece como problemático en algunas, en otras sí. El tema de los nuevos consumos. Bueno, uno diría hace parte de consumo, pero cuando usted empieza a escuchar, tiene que ver con otras connotaciones. Todo el tema de las manifestaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes, los cuales lo ven en algunos municipios como una problemática por todo lo que implica esos retos que nos colocan frente a la manera como se hacía y la manera como ellos lo están haciendo. O sea, las nuevas manifestaciones culturales de los niños y las niñas, que son vistas como unas problemáticas. O sea, empezamos ya a establecer ciertos derroteros diferentes de municipio a municipio, de acuerdo a esas características e idiosincrasias. Igual, todo eso está consolidado en esas matrices, en unos documentos, unos instrumentos que nos permiten hacerle trazabilidad, hacerle seguimiento y obviamente empezar a subirlo y a llenarlo de contenido. Sandra, no sé si con eso te respondo. Sí, señor, un panorama muy preocupante que se sigue repitiendo, obviamente. Sí, Gracias. hay un reto que todos tenemos como sociedad y es que obviamente tenemos unos niveles de inequidad, hablando de pobrezas que no los mencioné, bastante significativos. O sea, una cosa es el área metropolitana con todo su poder y toda su fuerza, pero si yo me voy para las zonas rurales dispersas, hace poco estábamos en Carrizal, pero también pasa en Murindó, la parte alta, en el resguardo Chingurí, del río Mutatá, del río Murindó, perdón, en donde obviamente son otras dinámicas relacionales completamente diferentes frente a la accesibilidad. Entonces, ahí nos llega otro asunto, y es todo el goce efectivo de derechos. El goce efectivo de derechos que está plasmado en todos esos planes de acompañamiento territorial, si lo logra leer con esos lentes, nos dan de que tenemos un departamento que, bueno, esto no lo digo, no es nuevo para ninguno de los que estamos aquí, un departamento bastante inequitativo y que tiene unas dificultades para acceder a servicios sociales básicos muy fuertes en muchas subregiones y más aún, mucho más vulnerable en las zonas rurales dispersas. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario frente a eso que se acabo de plantear. Por el momento en el chat, no, pero si alguien quiere abrir su micrófono y compartir, pues bien puede hacerlo. Está la invitación pues que nos hace César a seguir conversando con él. Sí, interrúmpame con plena confianza. Eso. No Y tengo si no, ningún pues lío. César continúa mientras. Vale. Entonces, después de pensarnos este tema de qué es la gestión territorial, es bien importante que pensemos qué es planeación estratégica. ¿Verdad? Cuando uno habla de planeación, no es solamente construir esta casa. Es para qué estoy construyendo esa casa. ¿Para qué me va a servir la casa? Y si la casa realmente responde a esas características y particularidades de ese territorio. Pues no voy a decir que yo vaya a construir un edificio donde solamente puedo construir 2 pisos, por ejemplo. O sea, planear es trazar camino. Y ese trazar camino implica que es sumamente importante qué es lo que yo quiero alcanzar, cómo lo quiero alcanzar y establecer toda esa lectura con los actores claves y lo que yo quiero alcanzar realmente es posible en esa región, en ese territorio. Pasó algo que suena a ejemplo pendejo, a ejemplo inventado, pero que fue real. Yo estuve asesorando a unos amigos holandeses que se enamoraron de un pequeño poblado en el Chocó y se enamoraron por su gente, por la belleza de su gente, por la amabilidad y porque, bueno, ellos, un par de aventureros, venían a conocer diferentes regiones y allí se fueron matados. Entonces ellos nos decían, se fueron con una idea clave en la cabeza y es, vamos a hacer cosas para transformar ese territorio. Cuando se van a Holanda a mirar qué era lo que iban a hacer,
Para transformar el territorio ellos se llevaron una serie de preguntas, unas preguntas que tenían que ver con la mortalidad de niños y adolescentes y la gran cantidad de enfermedades que encontraron en ese territorio. Entonces lo que hicieron fue establecer la idea de que iban a generar unas baterías sanitarias adecuadas para evitar los altos niveles de enfermedades que se producen por el mal manejo de aguas. Pues ustedes más un tema que el mío y algunos de los que pueden estar aquí. Gastroenteritis, en fin, todo ese problema que se genera frente a las dificultades por el mal manejo de las aguas en las diferentes localidades. Entonces, lo que se llevaron fue esa idea y empezaron a gestionarla y gestionaron los recursos para montar en este pueblo chocuano, un pequeño caserío chocuano, unas excelentes baterías sanitarias. O sea, se trajeron los materiales, usted se puede imaginar, a 8 horas en carro, 2 horas en mula y 3 en lancha o 4 en lancha, ¿cuánto vale llevar un ladrillo? ¿O cuánto vale llevar un sanitario? ¿O cuánto vale llevar unas tejas? Eso cuesta, si aquí te valen 500, aquí cuestan 2.000, cuestas en el territorio, o sea, eso cuesta un grupo de plata. Entonces, montar una muy buena batería sanitarias y obviamente con la comunidad, todo lo jubiloso, lo innovador y como la comunidad lo recibe, pues con esas ganas de recibir cosas nuevas y de mirar eso, ellos se van, de tener algo nuevo en su comunidad y cuando regresan, lo que encuentran a los 8 o 6 meses es unas bellas baterías sanitarias utilizadas como campo de cultivo de cualquier cosa, menos realmente para lo que fueron ellos. Unas bellezas de cultivo de cilantro y cebolla, me decían los amigos holandeses. Yo no conocí la comunidad. Entonces lo que empezamos en primer lugar es, bueno, ¿cómo planeé? Que obviamente lo que planeé no respondió a las necesidades de ese territorio. Posiblemente sí se necesitaba, pero la comunidad no lo identificó nunca como una de sus necesidades. Entonces ahí hay un asunto que hay que pensar, ¿no es cierto? Y es, obviamente, si yo no escucho a esa comunidad o no la educo para recibir lo que yo estoy transformando y hago ese debido acompañamiento, todo lo que yo voy a hacer en la planeación se me va a perder. O sea, no va a cumplir realmente el objetivo que yo pretendo con lo que estoy haciendo en esa planeación. Entonces, punto número 1. Si yo no reconozco los actores claves, si yo no reconozco la necesidad de los aprendizajes, los conocimientos de las comunidades, posiblemente voy a empezar cojeando con cualquier proceso de planeación estratégica. Importantísimo para planear estratégicamente reconocer las comunidades. Establecer el punto al que quiero llegar, al que se quiere llegar. Y eso yo no lo hago solo, eso lo hago con las comunidades. En este caso, el desarrollo integral de los niños y los adolescentes y generar las condiciones de bienestar y acceso a las oportunidades con equidad e incidencia de los niños, niñas y adolescentes en la transformación de su región, de su país. Pues, si esto para mí es el centro, obviamente yo lo estoy colocando donde debe ser, pero no se puede dejar simplemente así. Se convierte en un interés superior, se convierte en un objetivo superior y en algo muy importante para lograr. Pero que si la comunidad y no lo logró bajar al paso a paso, esto no va a ser sino algo filosófico. Planear tiene su magia en la medida en que yo sueño algo, pero más allá de soñar algo que es sumamente importante, yo quiero soñar una mejor condición de vida, es cómo lo voy a lograr y cuál es el paso a paso que debo hacer para lograr ese punto al que voy a llegar. Yo no llego a la escala número 10 solamente saltando desde la escala número 1. Corro un grave riesgo de que me caiga y me quiebre el pie o no pueda realmente lograr llegar a la escala número 10. O sea, es un trazado que se hace para subir escala a escala y poder llegar a la escala número 10. Plantear los pasos para alcanzar la meta, lo que les acabo de decir. Pasos que implican lo situacional, el reconocimiento de lo contextual y el reconocimiento de las capacidades de respuesta institucionales. O sea, porque es lo otro. Yo tengo metas muy loables. El 100% de la población colombiana debe tener vivienda, además es uno de los derechos fundamentales, el derecho a una vivienda digna. Pero, ¿cómo lograrlo? Es un asunto que me tengo que trazar y cómo lograr esa meta para que no se convierta simplemente en un saludo a la bandera. Es el paso a paso de, obviamente, lo que debo hacer momento a momento para lograr alcanzar en 5, 10, 12, 15, 20 años un estado ideal, que es lo que uno plantea cuando está haciendo una planeación estratégica. Es poder planear y plantear mundos posibles, pero también mundos que se puedan alcanzar, no mundos ideales que no puedan ser logrados, fundamental para cualquier tipo de planeación estratégica. El establecimiento de las acciones y estrategias para cumplir las metas, cuáles serían, y esto se construye, pues si me van a preguntar cómo operacionalizo esto, nosotros lo operacionalizamos en la gerencia de infancia y adolescencia a punta de ERPs,
de diagnósticos rápidos participativos, de utilizar matrices de marco lógico, de generar talleres de árboles de problema con las comunidades, pero también esos árboles de problema no lo dejamos solamente en árboles problematizadores, también los dejamos en árboles donde se planteen las soluciones. ¿Y desde dónde salen las soluciones? También de los sueños de las poblaciones. O sea, lo que tratamos es, muchachos, este es el fin y esto es lo que queremos llegar. ¿Cuáles son los problemas que usted cree que están llegando a que esa situación sea difícil de alcanzar? ¿Y cuáles son las transformaciones que podemos alcanzar a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años, a 5 años? Y plantéeme qué es lo que debemos hacer para que esas transformaciones se puedan hacer. O sea, estas preguntas que pueden ser muy sencillas para nosotros, en el momento de materializarlas en una planeación estratégica, tienen que estar colgadas con acciones, con recursos, con actividades, con indicadores, con monitoreo, con levantamiento de unos indicadores que realmente sean indicadores que midan, y que midan no número de talleres, sino que midan impactos, que midan transformaciones reales, que es un reto de los que tenemos, sobre todo, pues si vamos a ser ortodoxos con lo que implica la medición de indicador de impacto, pero usted medirlo bien necesita tiempos. No necesitamos procesos de 3 años, de 4 años, necesitamos procesos de largo aliento que nos permitan transformar los territorios. Uno de los retos que tiene el departamento de Antioquia es eso. En cada municipio logre construir procesos, no logre construir acciones que respondan a las necesidades de un gobernante de turno, sino a las necesidades de su contexto y a las necesidades realmente de esa sociedad que habita ese municipio. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, comentario, interrupción. No, señor, por chat aún no. Perfecto. Ya la gente sabe que tiene la libertad de alzar la manito y preguntar. Ah, listo. Bueno, los enfoques que trabajamos en la gerencia de infancia, el enfoque de las infancias y las ciudadanías. No solamente tenemos una infancia, tenemos múltiples infancias, tenemos múltiples niños y niñas, tenemos múltiples escenarios posibles y tenemos una gran cantidad de sujetos de derechos. Esta palabrita, sujetos de derechos, que es otra palabra cliché que la hemos utilizado N cantidad de veces. Entonces, en el marco del enfoque de derechos, creíamos que ya el hecho de decir que el niño, niña o adolescente tiene derecho a la educación, a la recreación, a la salud, a una familia, era tener una noción de sujeto de derechos claves. El sujeto de derechos es el niño que incide en la transformación de tu territorio. Es el niño que políticamente se sueña el territorio de otro lugar. Es el niño que tiene una voz que puede llegar al gobernador y que puede llegar a su alcalde o al consejo, pero no como una decoración, sino como realmente un sujeto portador de una voz para transformar las decisiones que supuestamente tomamos los adultos. Es el sujeto de derechos de Tonucci, es el sujeto empoderado de Marta Nussbaum, en fin, esos sujetos que logran realmente empoderarse y soñar sus territorios, pero también este sujeto de derechos implica a los adultos que permitan y que reconocen en los niños y las niñas y los adolescentes los sujetos que deben ser escuchados para planificar lo que tenemos que hacer con ellos y ellas. Las acciones que deberíamos supuestamente desarrollar los adultos para que obviamente logremos potencializar sus voces, potencializar sus seres y fortalecer su desarrollo. Hace poquito en el foro de trabajo infantil, un foro interesante, virtual, logramos vincular una niña peruana frente de este movimiento peruano-boliviano y muy fuerte en Centroamérica, en Perú y en Bolivia sobre todo. También lo encontramos en Paraguay y en Ecuador en algunas regiones, pero no tan fuerte, sobre el derecho al trabajo infantil. Ustedes no se imaginan la palacera que nos dio a niña. Pues, y sobre todo, la profundidad de sus reflexiones frente a lo que implica que los adultos escuchemos a los niños y las niñas. A grito nos decía, por Dios, pues, piensas en un mundo posible, pero no se piensa en el mundo posible sin nosotros. Conclusión sumamente importante de esta charla, que ojalá y tuviera la oportunidad, creo que todavía está en Facebook. Es bien interesante la manera como esta nena peruana nos colocaba sobre el escritorio, de reflexionar acerca del derecho que nosotros tenemos para pensarnos muchos de los asuntos de sus derechos y cómo realmente ese derecho a veces viola sus derechos. O sea, es bien interesante esa apuesta, la recomiendo.
La gestión integral del territorio, esto que les acabo de decir, pero realmente para llegar a ese goce efectivo de derechos, el goce efectivo de derechos, y yo sé, espero no insultar sus inteligencias, no solamente es tener el derecho a la salud, la educación, la recreación, la familia, es que sea que permita realmente un desarrollo integral. No es tener un colegio de cualquier manera. Usted no sabe la tristeza que me da llegar a algunas localidades y algunos lugares muy apartados de los grandes centros urbanos. Simplemente preguntarnos cómo los niños van a tener aquí un espacio adecuado, hablando de los entornos, los famosos entornos de nuestra ley de infancia y adolescencia a nivel nacional, si el entorno no favorece su desarrollo integral. O sea, es un tema complejo. El enfoque diferencial, entender esos niños desde las diferencias, desde sus capacidades diferentes y desde esas voces de niños y niñas. Y obviamente un reto que tenemos, ahora lo estaba hablando con el coordinador de la política pública de familia, el entender lo que significa curso de vida y que incluso nosotros esto se ha convertido en una palabra cliché. Ah, no, estamos muy bien, estamos a la moda, solamente hablamos de curso de vida. ¿Qué implica eso de curso de vida? ¿Qué implica entender el sujeto político desde el curso de vida? ¿Qué implica entender que obviamente nosotros no obedecemos a infancias, a adolescencias, a juventudes, a adulteces y a jóvenes y adultos en envejecimiento? Implica entender que somos sujetos políticos en construcción y sujetos políticos en construcción que tenemos la posibilidad permanentemente de estar interactuando. Pero ante eso implica quitarnos lo que les decía al principio. Entendamos que los niños y las niñas, sus voces deben incidir en el desarrollo de sus comunidades. Planteen eso a un consejo de los que dice que ellos y ellas, que los niños y las niñas, ¿para qué hablar de ellos cuando solamente hay una niña o un niño? Y que todavía ojalá los tuviéramos con pantalones corticos porque es que están en construcción. Pues son asuntos bastante densos y que aquí nos colocarían en otro tipo de discusiones. Bueno, finalmente, ¿qué es un PAP? Todo esto y toda esta carta que les estoy diciendo, nosotros lo bajamos a una estrategia o una serie de herramientas, ya les he mencionado algunos. Entonces, utilizamos mucho el marco lógico, utilizamos mucho árboles de problemas, árboles de soluciones, la lógica causal. Un PAP para nosotros se convierte en una herramienta de planificación. Primero, tiene que ser ágil y muy fácil de aplicar y entendible por mucha gente. Esto no puede ser sostenible si se convierte en una herramienta de alta alcurnia, que solamente los planificadores y los grandes pensadores del desarrollo la entienden. Tiene que ser algo amigable. Que de entrada es maluco ya hablar de una matriz. No, imagínense una matriz que solamente la entiendan 2 o 3. Entonces, es realmente algo que permita un seguimiento amigable y fácil de entender, que responda a las complejidades del territorio. Repito lo que ya le he dicho 1000 veces, que responda a las necesidades de una población, pilas que las complejidades del territorio, sin pensar las necesidades de la población, lo que hablábamos ahora de este caserío chocuano, el territorio tenía múltiples complejidades, pero la población estaba entendiendo otras necesidades. Si las necesidades de la población no está acorde con esas complejidades que identificamos los expertos, hay una brecha que tenemos que llenar. ¿Y tenemos que llenar con qué? Con ese trabajo de fortalecer, de acompañar a la comunidad para que entienda obviamente todas esas particularidades que están afectando su desarrollo integral. Con una batería de indicadores que permita medir. Los indicadores no son para contar número de talleres, no son para contar número de horas, no son para contar número de sillas. Los indicadores son para medir realmente transformaciones en los territorios, para medir aprendizajes, para medir logros, para medir cómo avanzamos. Una buena batería de indicadores es necesario colgarlo a cualquier tipo de estrategia de planificación. Y obviamente lo más importante de cualquier tipo de estrategia de planificación, y en esta sí que la tenemos permanentemente, lo estamos transformando, es que sea flexible. Si hay una batería, si hay una herramienta, si hay una estrategia que sea rígida y que no permita su evolución, se nos va a extinguir con el momento. Puede ser muy buena, pero se extingue con el momento en que se vaya esa transformación del territorio. Las estrategias que utilizamos deben acomodarse a las necesidades territoriales, deben acomodarse al permanente cambio de las comunidades y permitir que esas nuevas lecturas de las comunidades y de las poblaciones que habiten esas comunidades se vean identificadas en esa matriz, en ese plan de acción. Preguntas hasta aquí, comentarios. Que yo creo que ya me está acabando el tiempo y algo que no quería los muchachos solamente hablar yo. No, señor, todavía no. Y sí, tenemos 15 minutos por ahora. Sí. Bueno, esto creo que ya lo dijimos. Un PAT es un plan, una herramienta de construcción conjunta
en donde se plasma un acompañamiento y donde obviamente lo que se hace es generar una serie de estrategias dirigidas a la comunidad. Nosotros tenemos en el marco de la estrategia un proceso de interacción psicosocial, en donde tenemos un momento diagnóstico, una articulación con un plan de acción conjunta, no solamente como gerencia de infancia y adolescencia, que de hecho yo diría que si me preguntan qué hace la gerencia, lo que les decía ahora somos bisagra, o sea, conectamos la oferta con la demanda y conectamos esas necesidades que se tiene en la comunidad con la capacidad de respuesta que se tiene dentro de las organizaciones y la llevamos allí, que eso es básico para nosotros. Y un momento de interacción que obviamente debe ser medido, debe ser acompañado y debe ser regulado. Cuando digo regulado, no en términos de regulación social, sino monitoreado, incluso lo cambio por regulado, que permita leer qué es lo que está pasando y poder reacomodar la estrategia. Si la estrategia no se acomoda completamente a esas necesidades y a esa complejidad del territorio, debe ser inmediatamente organizada. Este proceso de regulación y protección conforme a la legislación actual tenemos que tener en cuenta cuáles son las situaciones legales dentro de los planes de acompañamiento territorial. Obviamente no podemos ir en contravía de eso. Entonces, por tanto, nuestros equipos permanentemente son formados en marco legal, en marcos de las particularidades de cada uno de los territorios. Hemos encontrado, obviamente, políticas públicas ajustadas a esos territorios que tienen que ser reconocidos y respetadas sobre todo, y de ser necesario acompañar el proceso de replanteamiento si las comunidades mismas lo ven, o si no, nosotros plantear las necesidades y los interrogantes en las comunidades para que obviamente lleven esos procesos de replanteamiento. Y un proceso de sostenibilidad, que es lo que pretendemos siempre con una buena estrategia social. Si me preguntan, no sé si esta es una buena estrategia social, yo creería que sí, no lo va a decir la historia. Si las comunidades adoptan una estrategia de planificación que les permita ir poco a poco midiéndose y acompañándose y obviamente vinculando los actores necesarios para que esa estrategia de planificación logre el cometido, que sería el mejoramiento de la calidad de vida. Que si me preguntan en última instancia, sería una figura muy platónica, y es que las comunidades encuentren su felicidad, su desarrollo integral. Este es el esquema de acción. No les voy a mencionar más allá de lo que de la lectura que puedan hacer. Hay una participación de las poblaciones, hay una priorización de problemáticas, lo que decía ahora de marcos lógicos. Si se dan cuenta, es muy marco lógico. Hay unos diseños de instrumentos y planes de acción, hay una implementación de las acciones que se evalúan, se monitorean, una batería de indicadores, y buscamos, eso es un reto que siempre vamos a tener en cualquier dependencia, sea pública o privada, y es lograr sistematizar. Sistematizar tenemos mucho miedo. Sistematizar simplemente es organizar información y darle análisis, entender. O sea, organizar lo que estamos haciendo y entender y proyectar. Siempre, siempre. Creo que diría yo que es el ciclo que es sumamente importante. Proyectar de acuerdo a los aprendizajes. Si lo van a colocar en la estrategia PHBA, pues es estar planeando, estar haciendo, estar verificando y estar nuevamente planeando. En fin, desde donde quiera que lo veamos, es organizar la información, gestionar el conocimiento, transformar y medir transformaciones y lograr ajustar esas transformaciones. Esta es una matriz sencilla y bueno, yo creo que esto es como todo lo que hoy quería plantearles, muchachos, muchachas. Así, grosso modo, habría muchas cosas para decir, sobre todo si ahora, como Sandra que me preguntaba acerca de lo que implica las problemáticas y los contextos, hay unas cosas sumamente interesantes para poder compartirles de cada uno de los territorios, pero creo que por respeto a esos mismos territorios, por respeto a ustedes como público y por respeto a lo que me invitaron, si adentrábamos ahí, eso es un diplomado completo. Esas características psicosociales de cada territorio es un asunto muy denso y que amerita un análisis con mucha profundidad y que obviamente no los íbamos a sacar en estos 40 minutos. Muchas gracias. César, Preguntas, comentarios. muchísimas gracias. Pues yo tengo otra pregunta y pues invitamos a las personas que nos acompañan si tienen también inquietudes, observaciones, bueno, comentarios como el ejercicio que estamos haciendo. Cuando uno habla como de los territorios y sabe que todos los municipios pues son diferentes y tienen unos equipamientos, unos equipos de trabajo muy diversos, ¿cierto? Y unos con muchos pocos recursos. ¿Cómo han encontrado, qué tipos como equipos de trabajo han encontrado, cierto? Pensando un poco en esa cualificación de esos perfiles, de esas personas que están en el territorio, que tienen que enfrentar esas problemáticas. Entonces uno diría, claro, uno va de lo central, como tú dices, estamos en el centro, en lo urbano,
con unas condiciones posiblemente buenas, pero llegamos allá y nos encontramos personas o que les han recargado esos temas, o que no conocen, o que llevan tiempo sin saber cómo más o de dónde más agarrar y solucionar. O sea, cómo es como esa cualificación o ese perfil del talento humano que han encontrado en el territorio y qué se requeriría, ¿cierto? Como para mejorar, perfilarlos y acompañarlos, ¿cierto? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Cómo queremos cualificar a esas personas? Si es necesario o si realmente hemos encontrado muy buenos equipos, que también nos supone pues que hay diversidad en esa formación. Micrófono, César. Siempre, siempre. Nosotros encontramos de todo, o sea, hay equipos muy dedicados, muy apasionados, muy, con muy buena formación. Hay en subregiones donde se le invierte más a eso, sobre todo por la cercanía a la oferta de formación y de educación. Yo creo que el trabajo que está haciendo la Universidad de Antioquia con la regionalización, eso necesitamos fortalecer mucho más. Debemos llegar, precisamente hoy discutía con la gerente de infancia y adolescencia, de cómo nosotros que generamos permanentemente espacios de diálogo, espacios de interrogarnos sobre lo cotidiano, de fortalecimiento técnico, de capacidades y asesorías y asistencia técnica, por medio de plataformas virtuales y espacios departamentales, tenemos que no renunciar a ellos porque son válidos y muy necesarios, pero tenemos que bajar la capacitación y la formación a los territorios, ajustado a las características de los territorios. Hemos encontrado ofertas que obviamente intentan buscar y encontrar esas necesidades territoriales y ajustarlas a esas necesidades territoriales. Lo vemos muy claramente en Urabá, lo vemos muy claramente en el Bajo Cauca, lo vemos muy claramente en el nordeste incluso, que se responde como en esa formación a esas características de cada uno de los territorios, pero obviamente creo que aún estamos en deuda. Hace poquito en Titiribi, aquí cerquita, cada hora y media, una de las representantes docentes en la mesa de infancia y adolescencia del departamento de Antioquia, que la sesionamos allá en Titiribi, un ejercicio sumamente interesante, nos decía, claro, venga, pues ustedes hacen una serie de capacitaciones muy hermosas, muy ricas, muy sabrosas a nivel de lo virtual, pero yo en la vereda Palo Ancho, para poder llegar a red, me tuve que subir 2 horas caminando hasta el palito de mangos y ponerme al lado del para que me pueda coger la señal. O sea, todavía la accesibilidad para acceder a estos escenarios es muy limitada en muchas regiones. La pertinencia de la formación incluso a esa profesora que está allá en el palito de mangos de la pelea, hojas anchas, nos deberíamos preguntar si nuestro discurso, si nuestra batería técnica responde a esas necesidades de esa profesora. O sea, entonces, conclusión, con la gerente, decía, venga, gerente, bajemos las capacitaciones. Hace poquito hicimos un engermal muy interesante que todavía, que si me preguntan, hay que bajarla mucho más. O sea, todavía nos equivocamos en cosas, pero la bajamos solamente para los docentes de Yarumal. Y esa era para los docentes de Yarumal, con lo que estaba pasando en Yarumal en ese momento. O sea, hay que territorializar la formación y la capacitación. Y ese es un reto que tenemos. O sea, es en la medida en que usted logre bajar mucho más a las características del territorio, logra una cualificación mucho más certera, Sandra. O sea, hablando de los 3 indicadores de gestión básicas en calidad, eficiencia, efectividad y eficacia. O sea, realmente, en la medida en que logremos identificar y llegar a ese microterritorio, con esas características de ese microterritorio, con esas necesidades de ese microterritorio, vamos a lograr vencer barreras. Encontramos en muchos municipios jóvenes que requieren profundizar en estrategias técnicas, obviamente, con muchas ganas y muchos deseos, y que debemos, como actores territoriales, nosotros como Gobernación de Antioquia, el ICBF, ustedes como facultadas, como Universidad de Antioquia y otras universidades, escuchar a esos jóvenes, escuchar a esos profesionales que están ganando experiencia, que están ganando conocimiento y potencializarlo. Incluso escuchar su conocimiento del territorio para nosotros poder diseñar nuestros mismos planes de formación. Yo creo que es la otra clave. Si yo diseño planes de formación donde no escucho cuáles son las necesidades y las expectativas de formación que tienen, voy a estar en una mesa con una patacola. ¿Qué es lo que necesitamos en los territorios y cómo lo debemos diseñar? Vinculando a la gente que hace parte de esos territorios y obviamente uniendo con esas necesidades, haciendo clic con esas necesidades. Sí, señor, esa es la línea. Bueno,
Catalina Espinal nos deja acá en el chat un comentario con pregunta que dice, ahora mencionabas cómo era importante hacer partícipes a los niños, niñas y adolescentes en la conversación acerca de sus derechos. Mi pregunta es, ¿podrías contarnos de alguna experiencia exitosa que involucre y se enfoque en las familias? Bueno, compleja pregunta, no es tan sencilla. Antes de esta conversación tenía una reunión con el coordinador de familia, como les dije ahora. Nosotros estamos asesorando más o menos 71 municipios en política pública de infancia y adolescencia. Pues en este momento la ley les exige que tengan políticas públicas actualizadas y armonizadas con la política pública nacional. Y una de las cosas que estamos intentando hablar con cada uno de estos municipios, obviamente la responsabilidad de cada municipio es, hay pilas, hable de políticas públicas en curso de vida. O sea, ustedes tienen baja capacidad y baja arquitectura institucional. Municipios, 103 municipios de 125 de categoría 3. Entonces, estamos hablando, categoría 6, perdón. Estamos hablando de que nuestros municipios tienen una muy baja arquitectura institucional, pues la capacidad de respuesta no es muy fuerte. Entonces, en parte, argumentando la capacidad de gestión y su arquitectura institucional, les decíamos, no generen tantos escenarios, sino que concentren, se focalicen y construyan con base en curso de vida que les va a facilitar responder a las necesidades del contexto, responder a las necesidades de la población y obviamente tener políticas públicas acordes a este momento histórico, a esta fotografía que tenemos. Para nosotros la familia es el centro. Nosotros, cada que vamos a un municipio, así no seamos el programa de familia, tenemos 3 grupos básicos siempre focalizados, niños y niñas, con unos trabajos muy hermosos de consejos de participación en cada subregión. Y los municipios están moviendo para montar mesas de infancia y adolescencia con la articulación permanente que tenemos con el ICBR. Padres y madres, con padres y madres estamos trabajando muy fuerte el tema de fortalecimiento en lo que implica ese entorno, fortalecimiento del entorno, fortalecimiento de estrategias de cualificación, crianza amorosa, en juego, en lúdica, disciplina positiva, en fin, en asuntos que vayan en pro de la garantía de los derechos. Y el otro gran foco poblacional que tenemos cada que llegamos a un municipio son los actores institucionales, que no solamente son los de la alcaldía, sino todos esos líderes que están motivados y que encuentran y que son activistas muy fuertes de defensa de los derechos humanos en cada uno de esos municipios. Estos 3 públicos para nosotros son centrales en la gestión que hacemos en lo territorial. No sé si con eso respondo o queda algo pendiente por responder la pregunta que me hace. Pues ya Catalina nos dirá. Y Dora Luz también nos está pidiendo, pues pidió la palabra, entonces le dejo para que ella nos cuente. Sí, muy buenas tardes. Yo soy aprendiz de atención a primera infancia en el SENA. No, desconozco pues mucho estos temas, pero por eso quise estar en este conversatorio para poderme retroalimentar, sino que hay 2 asuntos que de pronto en este momento me preocupan un poco, lo que es la explotación laboral pues de los niños y lo de los abusos sexuales. Me gustaría de pronto saber qué se hizo, qué se está haciendo o qué se tiene pensado hacer referente a la explotación laboral de los niños. Y referente a lo de los abusos sexuales, si de pronto en escuelas o instituciones así se hacen charlas informativas, porque pienso yo que muchos padres desconocen realmente qué es un abuso sexual, porque creen que un abuso sexual solamente es cuando de pronto hay una penetración, sabiendo que un abuso sexual hay de otras maneras, de pronto una palabra que incite a eso, quizás cuando tocan un niño. Entonces a mí me gustaría saber si se está haciendo algo para esto en las instituciones y referente a lo de los trabajos, pues si se está haciendo algo también para los niños. Bueno, nosotros permanentemente estamos trabajando esos 2 temas, Dora. O sea, es importante clarificar que las acciones que realizamos en cada municipio responden a esos planes de acompañamiento territorial que se diseñan para ese municipio. Pero como les mencionaba ahora, hay asuntos que aparecen repetidamente en muchos de los municipios que eran, obviamente, este que acabas de mencionar, explotación sexual comercial de niños
niñas y adolescentes, que nosotros lo generamos, lo catalogamos en un tema de violencias sexuales, el que permanentemente estamos trabajando, y el tema de explotación laboral. No nos aparece tan marcado todo el tema de trabajo infantil, pues si vamos a colocar un discurso unificado con el asunto del trabajo infantil, explotación laboral posiblemente nos coloca en una de las peores formas de trabajo infantil, y en todo lo que implica otras connotaciones que de pronto después podemos profundizar. Pero también nos aparece muy marcado. Además, acabamos de terminar en junio una serie de trabajos que empezamos desde mayo, pero que permanentemente estamos interactuando en cada territorio. Entonces, siempre vamos a estar trabajando rutas, difusión de rutas, y la difusión de rutas no la hacemos con campañas mediáticas, que si bien las sacamos, o sea, casi que nosotros permanentemente estamos sacando ECAR, infográficos, volantes, notas, videos, charlas, conferencias que tienen que ver con este tema de difusión de rutas, pero también lo estamos haciendo en cada municipio. O sea, si en estos momentos, por ejemplo, en Andes tenemos a Laura David, una de las profesionales nuestras territoriales que tiene 12 municipios del suroeste. Hoy estaba trabajando el tema de rutas y de activación de rutas en Andes con equipos psicosociales de Andes. Pero no solamente estaba con equipos psicosociales. La semana pasada trabajamos todo el tema de salud mental en articulación con la profesional de salud. Allí tocamos capacidad de respuesta de los equipos frente a temas de críticos en el municipio de Andes, como violencias sexuales, por ejemplo, salud mental, ¿no es cierto? Y unido y cercano a esta población también estamos trabajando con los niños, niñas y adolescentes, que es lo que hicimos hoy también, todo el tema de medidas de autoprotección frente al tema de las violencias sexuales, que ya la empezamos a trabajar. O sea, ya empezamos desde antes de septiembre, que es el hito de nosotros para trabajar el tema, y que lo hacemos a nivel departamental, pero condicionado a la necesidad del territorio. Entonces, claro, diseñamos unas 2 guías, una guía para 3 guías, una para actores institucionales, una para niños, niñas y adolescentes y otra para familias. Cada una de esas guías las aplicamos en esta visita territorial que hicimos desde la semana pasada al municipio de Andes, y las bajamos a las características de Andes, a las demandas de Andes. Entonces, permanentemente, Dora Luz, en los territorios estamos trabajando rutas, empoderamiento con los niños, niñas y adolescentes, difusión con padres y madres, por ejemplo, en este caso, violencias sexuales, signos que permitan identificar cuando un niño, niña o adolescente está siendo abusado sexualmente. Como usted dice, no solamente es el tema de las penetraciones, también el tema de los tratamientos, el tema de los videos, todo este tema de redes, que es bastante denso. Y la corresponsabilidad con los actores, pero también con los padres, acerca de la garantía de los derechos. En este caso, de violencias sexuales, tiene que ver todo unido al tema de rutas. Ese ciclo, como lo acabo de relatar, lo estamos haciendo permanentemente en los 125 municipios, y la meta es cada 3 meses, visitar presencialmente los 125 municipios con el actor territorial que es experto en este tema. Nosotros permanentemente estamos cualificando nuestros técnicos, nuestros profesionales para esto, y a su vez mensualmente, así no sea la presencialidad, porque los recursos no nos dan para estar presencialmente en los 125 municipios cada mes, pero se hace el seguimiento del monitoreo mensual, ¿de acuerdo a qué? A esas demandas y a esas características del territorio. O sea, este es un poco como lo que siempre y permanentemente estamos haciendo ahora luz con las diferentes problemáticas, no solamente lo que usted me dice, sino todas las problemáticas que se priorizan en cada uno de los espacios territoriales que estamos haciendo. Lo otro es, no solamente nos quedamos en los casos urbanos. Por ejemplo, el trabajo que hicimos en Tapartó la semana pasada con toda la institución educativa Tapartó fue muy grande, con los 1000 estudiantes de la educación educativa Tapartó, incluyendo los de las veredas, las zonas rurales dispersas. Hacemos un trabajo de fortalecimiento con ellos y ellas, de difusión, pero también con los docentes. Y obviamente con los padres, reconociendo de que nuestra capacidad de respuesta a las familias no es tan fuerte como lo pueden ser con los actores territoriales y con los niños y las niñas, que son nuestros focos misionales. Bueno, señora Luz, ¿tiene algún comentario? Y si no, le damos la palabra a Catalina, que fue la que nos hizo la pregunta ahorita. Si Catalina quiere, pues, preguntar, recontrapreguntar, comentar. No, yo muchas gracias, me quedó muy claro lo que César me dijo. Listo, Dora, gracias. Hola, Catalina, buenas tardes. entonces. Hola.
Buenas tardes. Primero que todo, darle las gracias por este espacio tan interesante. Muy bueno que aprovechemos la virtualidad para esto. Lo que te quería preguntar, o como más bien como ampliar sobre la consulta, me quedó muy claro, ¿cierto?, ese enfoque que tienen cuando llegan a los territorios de hacer intervención con los niños por una parte, padres y madres por otra y actores por otra, y justamente ahí estaba mi duda, ¿cierto? Digamos, yo he notado que las intervenciones sociales en temas de derechos y que involucran a los niños y a las niñas, digamos, se enfocan y trabajan, digamos, de manera separada con estos públicos. La pregunta era como, listo, bueno, entendiendo la familia como ese núcleo y como ese primer entorno protector, si vamos a tener una conversación acerca de los derechos, podría ser relevante que el público o que la actividad se desarrollara con la familia como tal, o sea, que en un mismo espacio estuviera mamá, papá, hijo y facilitadores haciendo ciertas actividades que nos permita como comprender mejor lo que los niños y jóvenes quieren al lado de sus padres, ¿cierto? ¿Por qué lo digo al lado de los padres? Porque los niños se sienten muchas veces, bueno, pueden sentirse cohibidos, pero por otro lado también se pueden sentir muy apoyados para expresar sus ideas, para participar en la conversación cuando están esos primeros garantes a su lado. Esa era la consulta un poquito como más al detalle. Eh, Hay veces que se hacen intergeneracionales. Hay momentos en los que obviamente, incluso por la misma convocatoria de los territorios lo piden que sean intergeneracionales y se logra hacer escenarios sumamente interesantes de discusión abierta y no creadas. Han salido unas cosas maravillosas que permite incluso vencer las resistencias que se tienen cuando mezclamos adolescentes, niños, niñas y adultos. Incluso, bueno, creo que te fui la última parte, así que hablaron por acá, frente a las resistencias que se puedan generar en los diálogos internacionales. Incluso en este momento es algo que he mencionado tangencialmente, pero que no con profundidad. Estamos en pleno proceso de actualización de la política pública departamental. Hemos logrado llegar en ese primer proceso de lógica causal a 88 municipios. Y en los 88 municipios, en todos, hemos logrado generar diálogos intergeneracionales. Hicimos el año pasado 6 encuentros donde vinculamos las 9 subregiones presenciales, no virtuales. Todo esto que estoy hablando es presencial, no virtual por las dificultades que les decía ahora de conectividad en algunos territorios. Y esos encuentros subregionales todos fueron en clave de los diálogos intergeneracionales. Creo que hay que apostarle a eso, muchachos. Creo que hay que apostarle. Si hablábamos ahora y ser coherente con lo que les planteaba sobre la necesidad de colocar la voz de los niños, niñas y adolescentes en los espacios de incidencia, todo nuestro esfuerzo en los procesos de formación y de participación en las diferentes subregiones está en que ellos interactúen en esos escenarios con la suficiente tranquilidad y con la suficiente contundencia para que su voz sea escuchada con el respeto necesario, con sus profundidades y con su lectura de contexto y del mundo posible. O sea, a eso le estamos apostando. Incluso el año pasado nos pegaron una palera, muchachas, con el tema de los paros. Nosotros tenemos un consejo departamental que tiene dos representantes de cada una de las subregiones que se reúnen cada 2 meses. Ellos citaron a la gerente de infancia y adolescencia, la directora de ICBF, a un debate abierto, una participación espectacular. Se conectaron una muy buena cantidad de actores, no solamente niños, niñas, sino actores institucionales, para escuchar la voz de ellos y su sentir de lo que estaba pasando en la vulneración de derechos con los paros que teníamos y las manifestaciones de los adolescentes y de los jóvenes en las diferentes ciudades en todo el país. La profundidad del análisis político de los niños, niñas y adolescentes fue abismal, fue interesantísimo. O sea, a mí me decían, y de pronto no, a veces algunos decían, bueno, qué tan irrespetuosos con las públicas. La doctora Selma, la doctora Adriana, gerente y directora de ICBF, pero me pareció sumamente importante que ellos con tranquilidad puedan hablar sin ningún tapujo de sus miedos, temores, sus necesidades y sus demandas ante la institucionalidad. Fue sumamente interesante y lograr vencer las resistencias y ese miedo y ese capote que se tiene, sobre todo estamos hablando de niños de Lechín, niños de Zaragoza, niños y niñas de pueblos alejados del suroeste o del Urabá, que rara vez tienen la posibilidad de interlocutar con esas figuras públicas. Se puede, en la medida en que uno intencione y obviamente
garantice que esa voz llegue donde tiene que llegar. Creo que los escenarios hay que abrirlos y que ellos lo están pidiendo a gritos, muchachos y muchachas. Los diálogos internacionales son necesarios para construir sociedad, para construir inclusión. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, ya para cerrar, para agradecerle a César por su tiempo, el espacio, la experiencia que nos contó hoy. No, a ustedes por acompañarnos. Esperamos seguir haciendo este ejercicio reflexivo de la experiencia que he tenido en la universidad, la Corporación Cariño, y pues seguir teniendo este tipo, esta calidad de invitados para que nos cuenten, como dice César, conversadito y la experiencia que es mucho más enriquecedora, ¿cierto? Porque es la práctica, pues como en terreno, lo que nos fortalece y nos deja como una reflexión. ¿Nadie más? Bueno, César, entonces agradecerte. Mil gracias por acoger esa invitación, por volver a la casa. Y seguimos hablando. Muy interesante el diagnóstico que nos compartes hoy. Eso nos posibilita también pensarnos desde la universidad esas propuestas de formación más aterrizadas y más focalizadas, territorializadas, como nos decías. No, a ustedes agradecerles, a la Corporación Cariño, a mi alma mater siempre en el corazón y no a sus pies y a disposición de ustedes y todos estos públicos que se sientan a pensar. Hay una experiencia muy interesante hablando de la última pregunta que nos hace y es el tema de la participación. Ahí tenemos retos interesantes y logros bonitos, muy bonitos. En cualquier momento la podemos discutir y hablar sobre los fondos de participación de niños. Qué sorpresa nos hemos llevado también. Agradecerles y bueno, un abrazo muy grande. ¿Viste? Mil gracias. Buenas tardes para todos. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Igual.